Siempre supe que mi hermana Rachel intentaría arruinar mi boda. Lo que nunca imaginé fue que lo haría de una manera tan espectacular. Me llamo Emma Collins, y conocí al amor de mi vida, James, mientras trabajaba como mesero en un pequeño restaurante italiano en el centro de Boston. O al menos, eso era lo que todos creían. La verdad era mucho más interesante, pero ya llegaremos a eso. ¿Es mesero?, soltó Rachel con una mueca de desprecio cuando le conté a mi familia sobre él. En serio, Emma, con tu educación y tu familia, podrías aspirar a algo mucho mejor. Así era Rachel, siempre midiendo todo con base en el estatus y el dinero. Se había casado con un administrador de fondos de inversión justo después de la universidad y jamás dejaba que nadie lo olvidara, que yo, su hermana menor, egresada de Yale, decidiera conformarme con alguien que servía pasta para ganarse la vida era, para ella, una auténtica ofensa. Lo que no sabía era que James tenía una razón muy poderosa para trabajar en ese restaurante. Como heredero secreto del imperio gastronómico romano, creía firmemente en aprender el negocio desde abajo, desde lavar platos hasta atender clientes, pero habíamos acordado mantenerlo en secreto hasta después de la boda. Que nos juzguen, había dicho James con una sonrisa traviesa, es más divertido así. El día de la boda amaneció perfecto, cielo despejado, sol radiante. La pequeña iglesia que habíamos elegido era hermosa, íntima y elegante, nada parecido a la boda ostentosa que Rachel había organizado 3 años atrás. Estaba en la suite nupcial, mientras mi mamá acomodaba mi velo, cuando Rachel irrumpió en la habitación. «No puedes hacer esto», exclamó, cruzada de brazos y con su vestido de diseñador como si fuera una armadura. «¿Sabes lo que la gente está diciendo? ¿Que perdiste la cabeza? La única que dice eso eres tú, Rachel», suspiró mi mamá, ya cansada de sus dramatismos. «Mamá, se está arruinando la vida, seguro que él solo quiere su dinero». No pude evitar reír, comparado con los miles de millones que James tenía en el banco. Mi modesto sueldo de maestra era casi un chiste, pero Rachel tomó mi risa como un desafío. «Bien», soltó con desdén, «arruina tu vida, pero no vengas llorando cuando termines en un departamento diminuto sobre una cocina grasosa. Si tan solo supieras sobre el penthouse que ya habíamos comprado, o la isla privada donde pasaríamos la luna de miel», pero me contuve. El momento de la verdad llegaría pronto. La ceremonia comenzó de manera impecable. James me esperaba en el altar, impecable en su traje hecho a la medida, que seguramente Rachel asumió que era rentado. Nuestros amigos y familiares más cercanos llenaban las bancas, aunque mi lado estaba algo vacío, ya que Rachel había convencido a varios parientes de que no valía la pena asistir. Y entonces, llegó el momento que sería recordado durante años. Si alguien tiene alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, hable ahora o calle para siempre. Rachel se puso de pie. «Esto es ridículo», gritó, su voz resonando en la iglesia. «Emma, estás cometiendo un error enorme, eres mejor que esto, te vas a casar con un mesero. Por Dios, ¿qué tan patética puede ser?». El silencio en la iglesia era sepulcral. James me apretó suavemente la mano y noté el destello divertido en sus ojos. «¿Se lo decimos?», susurró. Negué levemente con la cabeza. «Aún no». Pero Rachel no había terminado. Caminó hacia el altar, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de piedra. «Todos aquí saben que esto es una broma. Emma, tú eras la lista, la exitosa, y ahora mírate, tirándolo todo por la borda por un mesero». «Rachel», intervino nuestro papá desde la primera fila, pero ella lo ignoró. «Cuando esto termine en desastre, no esperes que me dé lástima, te lo advertí. Ahora, atente a las consecuencias». Con esa última puñalada, se dio la vuelta y salió de la iglesia, dejando una estela de silencio y miradas atónitas. El ministro carraspeó, incómodo. «Continuamos». Miré a James. Vi el amor y la diversión brillando en su mirada, y sonreí. «Sí», dije con firmeza, «sigamos». El resto de la ceremonia fue perfecta, y mucho mejor sin Rachel. Mientras intercambiábamos los anillos, no pude evitar pensar en lo que estaba por venir. La recepción sería en uno de los restaurantes más exclusivos de la familia de James, uno que, curiosamente, había sido cerrado al público solo por hoy. Rachel aún no tenía idea de que su berrinche público estaba a punto de volverse en su contra de la manera más épica posible. Y yo no podía esperar a ver su cara cuando se diera cuenta de lo equivocada que estaba. Rachel se había equivocado en todo, pero antes de que pudiera darse cuenta, teníamos que pasar por las fotos y el trayecto hacia la recepción. James me ayudó a subir al Rolls-Royce Vintage rentado, bueno, en realidad, de su colección privada, mientras nuestros invitados nos cubrían de arroz. «¿Lista para el segundo acto?», me susurró al oído.
Sonreí, anticipando el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse en la recepción. Más que lista. ¿Crees que se presente? Oh, sin duda, respondió con seguridad. Las personas como Rachel no pueden resistirse a sentirse superiores. Vendrá solo para burlarse de lo que cree que será una recepción barata y vergonzosa. Y, por supuesto, tenía razón. Rachel podía haber salido hecha una furia de la ceremonia, pero jamás dejaría pasar la oportunidad de criticar cada detalle de nuestra celebración. Lo que no tenía idea era que estaba caminando directo a una revelación que la dejaría sin palabras. Mientras avanzábamos hacia la recepción, no pude evitar pensar en lo perfectamente que había salido todo. Su berrinche, aunque molesto, solo había hecho que lo que venía fuera aún más dulce. A veces, la mejor venganza no es devolver el golpe, es dejar que las propias acciones de alguien preparen el escenario para su humillación. Frente a nosotros apareció la imponente fachada de The Romano, el restaurante insignia de la familia de James. Su elegancia y ubicación privilegiada lo convertían en un destino exclusivo para celebridades y dignatarios. Hoy, sería el escenario de una revelación que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Aquí vamos, dijo James, ofreciéndome la mano para bajar del auto. Lista para que tu hermana se dé cuenta de a quien acaba de insultar frente a todos. Alicé mi vestido y tomé su brazo. Vamos a darle un espectáculo que nunca olvidará. Las puertas de Romano se abrieron y un murmullo de asombro recorrió a nuestros invitados. Lámparas de cristal iluminaban los suelos de mármol y los murales pintados a mano. Meseros con guantes blancos circulaban con copas de champán, cada botella valiendo más de lo que muchos creían que James ganaba en un mes. Debe ser un error, escuché susurrar a alguien. ¿Cómo pudieron pagar este lugar? Rachel llegó tarde, seguramente esperando encontrarnos en algún salón de fiestas barato con manteles de poliéster y comida recalentada. Se detuvo en la entrada, su rostro impecablemente maquillado transformándose en pura confusión. Esto es un error, dijo en voz alta, caminando hacia mí. Esto es de Romano. Ellos no hacen recepciones de boda, nunca. Hicieron una excepción, respondió James con suavidad, apareciendo a mi lado, para la familia. Antes de que Rachel pudiera responder, un hombre mayor, impecablemente vestido, se acercó a nosotros. Antonio Romano, el patriarca del Imperio Romano. Una figura legendaria en la industria restaurantera, era notoriamente reservado, casi nunca visto en público. James, dijo con calidez, abrazando a mi esposo, mi nieto, finalmente casado con su hermosa Emma. El silencio en la sala fue absoluto. Rachel dejó caer su copa de champán, que se estrelló contra el mármol en 1000 pedazos. ¿Nieto?, balbuceó. ¿Qué dijiste? Antonio se volvió hacia ella, su mirada afilada a pesar de los años. Y tú debes ser la hermana que hizo toda una escena en la iglesia. Dime, ¿cómo fue que llamaste a mi nieto? Ah, sí, un simple mesero, punto. El color desapareció del rostro de Rachel cuando la verdad la golpeó de lleno. James no era solo un mesero, era el heredero de uno de los mayores imperios restauranteros del país. The Romano Group poseía cientos de restaurantes de lujo alrededor del mundo, además de hoteles, viñedos y bienes raíces. Yo no lo sabía, tartamudeó. Está claro que no, dijo Antonio con frialdad. Tal vez la próxima vez recuerdes que la verdadera clase no se mide por el trabajo de alguien, sino por la manera en que trata a los demás. James apretó suavemente mi mano mientras Rachel permanecía paralizada, su vergüenza palpable. A nuestro alrededor, los invitados comenzaban a murmurar al darse cuenta de la verdad, la ceremonia sencilla seguida de esta recepción lujosa. El mesero, que en realidad era un príncipe del mundo gastronómico. ¿Por qué no me lo dijeron?, exigió Rachel, recuperando la voz. Me dejaron hacer el ridículo. ¿Habría cambiado algo?, pregunté en voz baja. ¿Habrías tratado a James de manera diferente si hubieras sabido quién era en realidad? Porque esa es exactamente la razón por la que no dijimos nada. Queríamos ver quién estaba realmente de nuestro lado. Pero soy tu hermana. Sí, asentí, y por eso tu actitud es aún peor. Ni siquiera pudiste estar feliz por mí sin antes aprobar el estatus de mi elección. Antonio carraspeó. Si prefieres irte, nadie te lo reprocharía. Ya nos diste suficiente entretenimiento por hoy. El rostro de Rachel se tornó de un rojo intenso. Miró alrededor de la sala, viendo los rostros que la observaban con juicio. Las mismas personas que habían presenciado su escándalo en la iglesia ahora presenciaban su caída en desgracia. Y yo solo podía pensar en una cosa: esto no podría haber salido mejor. Debería irme, murmuró Rachel. Quédate, dijo James inesperadamente. Todos se voltearon a mirarlo. Quédate, disfruta de la recepción. Considera esto como una oportunidad para empezar de nuevo, para ver a las personas por lo que son,
no por lo que poseen o lo que hacen para vivir. Lo miré con orgullo. Incluso después del comportamiento horrible de Rachel, James seguía demostrando más clase que ella nunca. Rachel dudó por un momento, luego asintió lentamente. Me gustaría eso. Y les debo una disculpa a los dos. Sí, lo haces, coincidió Antonio. Pero tal vez eso pueda esperar hasta después del primer baile. Creo que mi nieto y su hermosa esposa ya han esperado lo suficiente para celebrar como se debe. Mientras James me llevaba a la pista de baile, pude ver a Rachel observándonos desde la distancia. Estaba sola, observándonos girar bajo las lámparas de cristal, probablemente calculando cuántas veces tendría que disculparse antes de poder empezar a alardear sobre su conexión con la familia Romano. Nunca cambiará por completo, murmuró James, leyendo mis pensamientos como siempre. No, asentí, pero tal vez ahora piense 2 veces antes de juzgar a alguien por su trabajo. La recepción continuó como un cuento de hadas, plato tras plato exquisito de especialidades de la familia Romano, vino de la reserva privada de la familia, y relatos de los tiempos de James trabajando en cada puesto dentro del restaurante. Él insistió en empezar desde abajo, le dijo Antonio a nuestros cautivados invitados. Dijo que necesitaba entender cada aspecto del negocio. La mayoría de los chicos de dinero solo quieren empezar en una oficina corporativa, pero no mi nieto. Observé el rostro de Rachel mientras se daba cuenta de cuán equivocada había estado. El mesero que había desechado tan fácilmente había mostrado más ética de trabajo y humildad que su esposo. El gerente de fondos de cobertura jamás lo había hecho. A medida que avanzaba la noche, la vi intentar acercarse a nosotros varias veces, probablemente para disculparse o intentar controlar los daños, pero siempre había alguien más queriendo hablar con nosotros, compartir una historia o felicitar. Su castigo social duraría un poco más. Después de todo, ella pasó meses haciéndome sentir pequeña. Unas horas de humildad no le iban a hacer daño. Además, teníamos otras cosas en que centrarnos, como la villa de luna de miel que nos esperaba en la isla privada de la familia Romano. Pero esa sería otra sorpresa para otro día. Por ahora, me sentía feliz de bailar con mi esposo, rodeada de personas que nos querían por quienes éramos, no por lo que teníamos. Y si mi hermana aprendió algo de todo esto, bueno, eso solo era el toque final en nuestra muy cara tarta de bodas. Pasó un año, y la vida se asentó en un nuevo ritmo. James y yo nos mudamos a nuestro penthouse con vista al puerto de Boston, y yo continué dando clases mientras él asumía más responsabilidades dentro del Romano Group. Manteníamos las cosas sencillas, como siempre lo habíamos hecho. Pero Rachel luchaba con nuestra nueva dinámica. Al menos podrían dejarme organizar una inauguración adecuada, se quejó un día, mirando nuestra decoración minimalista. Este lugar merece ser mostrado. Por eso mismo no lo mostramos, respondí. Hay cosas que es mejor mantener en privado. Ella no entendía. Había pasado el año intentando reconstruir su reputación, mencionando el nombre Romano cada vez que podía. Su cuenta de redes sociales estaba llena de publicaciones sobre los increíbles restaurantes de mi hermana y su esposo, o cenas familiares en de Romano. A James le resultaba divertido. Al menos está promoviendo el negocio, decía con un encogimiento de hombros. Pero todo cambió cuando el mundo perfecto de Rachel comenzó a desmoronarse. Su esposo, Michael, el gerente de fondos de cobertura, se vio envuelto en un escándalo, intercambio de información privilegiada, fraude, lo que sea. De repente, la riqueza con la que se había pavoneado frente a todo se fue, congelada por los investigadores federales. Una noche, llegó a nuestra puerta, el rímel bajando por su cara. Se están llevando todo, sollozó, la casa, los autos. Michael enfrenta una condena, no sé qué hacer. La conduje a la sala, donde James estaba trabajando en su laptop, alzó la vista, preocupado. Necesito ayuda, admitió Rachel, claramente luchando con su orgullo. No sé cómo empezar de nuevo. James y yo nos miramos. Este era el momento. Ayudaríamos a la hermana que había intentado arruinar nuestra boda, que solo nos había aceptado después de descubrir nuestra riqueza. Hay un departamento, dijo James finalmente, encima de uno de nuestros restaurantes más pequeños en Cambridge. No es nada lujoso, pero es un comienzo. Los ojos de Rachel se abrieron. ¿Lo harían, después de cómo los traté? Con una condición, añadí, trabajarás en el restaurante, aprenderás el negocio desde cero, igual que lo hizo James, serás mesera. Ella pareció horrorizada. Entre otras cosas, dijo James, lavar platos, limpiar mesas, aprender a cocinar, entender lo que significa ganarse la vida. Rachel permaneció callada por un buen rato, probablemente luchando contra su orgullo. Finalmente, asintió. Está bien,
Lo haré, pero, ¿me ayudarán? ¿Me enseñarán cómo? Ahí fue cuando supe que mi hermana quizás podría cambiar. Los siguientes meses fueron transformadores. Rachel se mudó al pequeño departamento. Cambió sus ropas de diseñador por zapatos cómodos y uniformes de trabajo. Lloró la primera vez que tuvo que limpiar un baño. Rompió 3 platos la primera noche sirviendo y se quemó 2 veces mientras aprendía a cocinar, pero no se rindió. La vi transformarse de alguien que menospreciaba a los trabajadores de servicio a alguien que los defendía. Empezó a dejar propinas más grandes en otros restaurantes, a señalar a los clientes groseros y a valorar la complejidad del trabajo que antes había desestimado. 6 meses después de su nueva vida, la visité en su trabajo. Estaba gestionando pedidos, con el cabello recogido, completamente enfocada en su tarea, sin maquillaje, sin pretensiones, solo trabajo honesto. Está haciéndolo bien, dijo James, apareciendo junto a mí. El personal realmente la quiere ahora. ¿Crees que ha aprendido la lección? Sonrió. Creo que ha aprendido varias. ¿Quieres contarle la otra noticia? Asentí, esperando hasta que terminara su turno. Rachel se unió a nosotros en una mesa en la esquina, agotada pero de alguna manera más genuina que nunca. ¿Cómo te sentirías si te ofreciéramos gestionar este lugar?, preguntó James casualmente. Los ojos de Rachel se agrandaron. ¿Qué? Has aprendido todos los puestos, te has ganado el respeto del personal. El actual gerente se mudará a nuestra nueva ubicación en Chicago. El trabajo es tuyo si lo deseas. Pero, ¿por qué? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Por qué nos demostraste que estábamos equivocados? Dije suavemente. Pensamos que no podrías cambiar, que siempre serías la persona que se preocupaba más por el estatus que por lo que realmente importa. Pero mira lo que eres ahora. Las lágrimas se llenaron de sus ojos. Fui horrible con los dos. Dejé que el dinero y el estatus me cegaran ante lo que realmente importa. ¿Y ahora? ¿Ahora? Dijo James, animándola. Ahora sé que lo que importa es quiénes son las personas, no lo que poseen ni lo que hacen para vivir. Se limpió los ojos. Ahora estoy orgullosa de ser mesera, orgullosa de lo que he aprendido, de lo que puedo hacer. Más tarde esa noche, mientras James y yo caminábamos a casa, apretó mi mano. Tu hermana finalmente encontró su camino. Nuestro camino, corregí, el camino difícil, el camino honesto. ¿Crees que estará lista para la reunión familiar el próximo mes, cuando todos se enteren de que está gestionando uno de nuestros restaurantes? Me reí, imaginándola, probablemente usando su uniforme de romano restaurante en esa elegante reunión. Creo que finalmente está lista para ser ella misma, sin importar lo que piensen los demás. Y esa fue la mayor victoria de todas, no la revelación de la boda, no las horas de humillación posteriores, sino ver a mi hermana descubrir quién era realmente bajo todas esas etiquetas de diseñador y la lucha por el estatus. A veces, la mejor venganza no se trata de igualar cuentas, se trata de ayudar a alguien a crecer y convertirse en una mejor persona. La transformación de